¿Es el COVID-19 el comienzo del apocalipsis? ¿Son los acontecimientos actuales muestra de un castigo divino? Hola, yo soy Isa y les doy la bienvenida a Bruja Chicana. Durante estos momentos de crisis e incertidumbre mundial me he topado con algunas ideas bastante curiosas. Una de ellas fueron comentarios acerca de cómo esta pandemia es muestra de un inminente apocalipsis, por lo que me gustaría compartirles una reflexión basada en hechos históricos y en otros datos. El Apocalipsis o libro de las Revelaciones es el último libro del Nuevo Testamento en la Biblia cristiana. Fue escrita entre los siglos I y II y cuenta con un fuerte trasfondo sociopolítico debido a las persecuciones de las cuales eran víctimas los fieles de aquella época, entre otros conflictos, así que podemos encontrar distintas enseñanzas, moralejas, historias basadas en estos hechos. En los años venideros, distintas figuras de autoridad dentro de la Iglesia lo comenzaron a reconocer públicamente como una obra genuina, lo cual era muy conveniente para ellos debido a que su propósito era generar sentimientos de culpa y hambre de redención que, de acuerdo a su ideología, solo su religión podía mitigar. Para comprender el Apocalipsis por completo sería necesario analizar su interpretación histórica, literal, simbólica, etc. Y de esta manera no solo pensar en el terror que suscitaría un inminente fin del mundo. Pero de ser esto imposible en tan poco tiempo, nos enfocaremos en la perspectiva popular que se conoce sobre él. Un combate entre el bien y el mal, donde se pondrá a prueba la fe y fortaleza espiritual de la humanidad, y que como resultado de sus pecados serán castigados a través de plagas, cataclismos naturales, guerras, hambruna, pobreza y enfermedades. En esta historia inicialmente se establece a Cristo como el conquistador, el único con la sabiduría para comprender los acontecimientos que se suscitarán a continuación y coronarse vencedor ante ellos. Se narra cómo Jerusalén es entregada a Satanás y sus demonios, quienes inundan la ciudad para poseer y consumir a sus habitantes. Esto como referencia a los castigos divinos que caerán sobre los enemigos de la Iglesia, y viéndolo desde el contexto histórico podemos reconocer cómo Satanás, la bestia o el dragón descritos en el Apocalipsis hacen referencia al Imperio Romano pagano. Tras diversos acontecimientos pasamos a la batalla entre Cristo y Satanás, donde este primero asciende al trono victorioso. Se habla de un nuevo orden mundial, el intento final para derribar a Dios y comienza el juicio final donde los justos e impíos son separados eternamente y el pueblo de Dios por fin consuma las metas del paraíso para el cumplimiento del mandato divino. Con esto establecido podemos pasar al siguiente concepto, el cual seguramente la mayoría de ustedes ya tendrá bastante claro. El COVID-19 es un virus que surgió en un mercado de Wuhan, China. Fue identificado a finales del año 2019 y se ha propagado rápidamente por todo el mundo, generando pánico e incertidumbre entre la sociedad. A pocas semanas de su existencia, la comunidad científica había logrado aislarlo y diagnosticarlo, y al momento de grabar este video existen alrededor de 400.000 casos de contagio, de los cuales, en cifras estimadas, 107.000 pacientes se han recuperado y cerca de 19.000 han fallecido. En pro de nuestra salud física y mental, es poco prudente dejarnos llevar por el pánico y las suposiciones, pues el desenlace de esta situación continúa siendo bastante incierto, y siendo optimistas, es probable que los científicos nos presenten una cura antes de lo que creemos. Ahora, volviendo al tema original, de si es acertado considerar esta crisis como lo más cercano a un verdadero apocalipsis, podemos basarnos en 3 de los rasgos más temidos y distinguibles del concepto, y así poder compararlos objetivamente con nuestra situación actual. Nos enfocaremos en los 3 siguientes: guerras, enfermedades y desastres naturales. Si hablamos de guerras, recordaremos que a lo largo de la historia se han suscitado miles de ellas, desde el comienzo de las civilizaciones hasta nuestros días. Algunas han dejado saldos de cientos de muertos, mientras otras, como las invasiones bárbaras del siglo III, las invasiones mongolas del siglo XIII, la conquista española de América o las guerras mundiales, han arrasado con entre 7 y más de 60 millones de vidas cada una. Como estos ejemplos, existen una infinidad más.
Pero como estamos hablando de un tema relacionado a la Iglesia Cristiano-Católica, no está de más recordar que gran parte de estas muertes fueron resultado de conflictos religiosos y que existen registros que estiman que la Santa Inquisición asesinó entre 30.000 y más de 1.000.000 de personas durante su época. Ahora, pasando al siguiente rasgo característico del Apocalipsis, no hay que olvidar que las epidemias y pandemias han azotado a las naciones desde tiempos inmemorables. La peste negra del siglo XIV se propagó con rapidez debido a que la Iglesia consideraba satánicos a los gatos, y al ordenar su total exterminio, las plagas de roedores exorcieron la enfermedad, arrasando con alrededor de 25 millones de personas, es decir, 1/3 de Europa. En 1918, la gripe española, considerada la pandemia más devastadora de la historia, erradicó al 6% de la población mundial, un aproximado de 50 millones de personas, mientras que en 1968 la gripe de Hong Kong acabó con 1 millón. Se estima que durante el siglo XX más de 300 millones fallecieron víctimas de la viruela y durante el año 2018 140.000 personas murieron a causa del sarampión. Sobre este punto, más que compartir datos o hechos históricos, me gustaría recordarles que los desastres naturales han existido desde el comienzo del mundo, comenzando con el Big Bang, pasando por la erupción del volcán de Pompeya y terminando con los terremotos y maremotos de los cuales muchas personas han sido víctimas en los últimos años. Hay que mantener muy presente que muchos de estos desastres son a causa de las malas acciones del hombre, como por ejemplo la contaminación de los mares, fuga de materiales radioactivos, deforestación, uso de combustibles y elementos destructivos, por solo mencionar algunos. Ahora regresando a la pregunta original, ¿es el COVID-19 el comienzo de un apocalipsis? Creo que esta idea parte de la costumbre o tendencia del ser humano moderno a sentirse en control de sí mismo y de lo que lo rodea la mayor parte del tiempo, probablemente por los avances en la tecnología o en la medicina de los que disfrutamos hoy en día. Entonces esto provoca que a veces olvidemos que seguimos formando parte del mundo natural y que no somos invencibles ni inmortales y que al igual que el universo nos encontramos en un constante cambio y desarrollo, por lo que las cosas que suceden en este mundo, para bien o para mal, no son un castigo divino, son un proceso universal que probablemente está más allá de nuestra comprensión y que va a continuar existiendo inclusive cuando nosotros ya no formemos parte de él. Pienso que los ejemplos antes mencionados sobre guerras, enfermedades y desastres naturales establecen firmemente que estas situaciones han azotado al género humano desde siempre, sean o no creyentes, y que sin la intención de restarle gravedad, importancia y respeto a las víctimas del COVID-19, si somos objetivos, han sucedido cientos y miles de desgracias iguales o similares a esta en años, siglos y milenios anteriores. Más personas fallecieron o más personas sufrieron, y esto no es una competencia de quién sufrió más ni cuántas vidas se perdieron, pero en este momento estamos haciendo una comparativa, así que nos tenemos que basar en estos datos. Y personalmente me parece algo sumamente negativo e infantil afirmar que el COVID es un castigo a otros por no compartir nuestras ideas, porque en realidad todos estamos expuestos al contagio, seamos creyentes o no. Y lo que para nosotros puede parecer una desgracia gigante, hasta estamos demostrando que para el medio ambiente, la flora y la fauna es lo mejor que le pudo haber pasado en muchísimo tiempo. Se están recuperando en un lapso tan corto de que nosotros no estemos interfiriendo con ellos ni saliendo a las calles. Entonces creo que esto demuestra que si pusiéramos nuestro granito de arena y que si hubiera un mayor control de las corporaciones y el daño que le hacen al ambiente, como se está demostrando en este momento, habría un cambio grandísimo. También es bien sabido que la pobreza persiste en la mayoría de las naciones, pero si tú estás viendo este video tranquilamente en casa, a través de tu computadora o tu celular, es muy probable que también estés en una posición para poder sobrellevar esta crisis, o que al menos tengas un familiar, un amigo o alguna institución en la que te puedas apoyar en estos momentos. Con toda esta información espero que haya quedado mejor establecido para ustedes y de una forma más realista que esto no es un apocalipsis.
que más bien tenemos que enfocarnos en ser más amables con nosotros mismos y con los demás, pero ser prudentes sin sobrepensar tanto las cosas, buscar distracciones positivas e incluso productivas y ser muy agradecidos, porque si formamos parte de la minoría que está sobrellevando este problema con más tranquilidad, porque sabemos que aunque nos afecte de distintas maneras, no es el fin del mundo en realidad, pues hay que sentirnos afortunados de tener eso. Y pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco muchísimo haberme acompañado una vez más. Me gustaría poder haber tenido un setting más lindo para ustedes o más ad hoc con nuestra temática, pero aún no consigo algunas cositas que necesito para poder mover mejor mis cámaras o utilizar la cámara de mi celular. Pero espero poder hacer estos cambios próximamente. Espero que tengan una muy buena noche. Gracias de nuevo y hasta luego.